Ya está. Bueno, muy buenas noches a toda la gente que nos está siguiendo una vez más en estas transmisiones en vivo por Facebook Live. El programa lo hemos llamado de la cama living, ¿no? En tiempos de cuarentena. Tengo el honor, la satisfacción de tener esta noche a mi lado a un gran periodista, a una gran persona conocida en el medio paseño, boliviano, hace muchos años. Digo el honor porque voy a contar un relato pequeñito hace muchos años, el 2003, 2002. eh, Vivíamos una de las crisis políticas más fuertes en el país, ¿no? Y yo te vi por primera vez en ese tiempo, tenías un programa llamado Salamandra y con un contexto juvenil, yo tenía 18 años, pero siempre soñaba en participar ahí, ¿no? Iba el Grillo Villegas, habían muchas personas que participaron y bueno, hoy estamos frente a frente, digamos, ¿no? En nuestras computadoras, pudiendo conversar en vivo y bueno, eh, sobre todo para en estos tiempos difíciles en el que estamos viviendo, poder hacer diálogos justamente para poder reflexionar en torno a toda la crisis nueva que estamos viviendo. Eh, este programa o esta charla le he puesto como libertad de expresión, porque justamente en este último tiempo hemos vivido una polarización muy fuerte en el país que nos ha dividido y nos ha confrontado entre bolivianos, entre familias, entre amigos, entre compañeros, ¿no? Y ponía como un subtítulo que no hay peor enemigo para la democracia que los absolutos, ¿no? Cuando digo los absolutos me refiero a esas ideas que uno no puede cambiar en el otro, ¿no? Y que es verde y es verde, verde, verde y no puedes decir, no, pero es medio verde limón, es un poco más verde oscuro, es difícil, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso. Te doy la palabra, Ángel, para que te puedas presentar también. No, Sergio, primero, realmente conmovido con la presentación, principalmente por recordar un tiempo en el que hacer un espacio, hacer un programa como Salamandra solamente se le podía ocurrir a un grupo de loquitos que querían hacer eso en la televisión. Y que eso se haya transformado en un programa que ha tenido 9 temporadas. Yo recuerdo muchísimo cuando le pedí el espacio a Bolivia TV en coproducción. Yo nunca he sido empleado de Bolivia TV, pero le pedí que me brinde la oportunidad de hacer un programa en coproducción. La respuesta fue: Ángel, vamos a hacerlo porque nos caes muy bien, pero van a ser 12 programas. 3 meses y luego no vengas a decirnos que tienes auspiciadores o que el programa lo ve mucha gente. Solamente van a ser 12 programas y nada más. Y hemos terminado haciendo 9 años de Salamandra. Entonces ha sido así como una experiencia muy bonita de hacer tele y de poder representar y poder darle espacio a otro tipo de contenidos que creo que han sido bastante sanos al menos. Ya el tiempo nos ha permitido seguir en estos espacios. Hago televisión hace 19 años y yo le tengo que agradecer muchísimo a la vida que me ha permitido siempre eh, poderme encontrar con espacios de televisión en los que yo siento que se puede hacer las cosas de manera diferente. No sé si bien, no sé si mal, pero al menos de manera absolutamente diferente y alternativa a lo que vemos en la televisión, y esa es seguramente una deuda permanente que tendré con la vida hasta que me muera. Sí, 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 sí. Qué interesante anécdota, ¿no? Y así comienzan los proyectos, ¿no? Con los sueños y uno Sí. va construyendo muchas cosas más. Muy agradecido, Ángel, de nuevo, ¿no? Tal vez yo no estaría haciendo estas cosas si no hubiera vivido ese proceso
a mis 18, ver un joven en la tele, me acuerdo con tu chamarra de campaña, eh, a uno lo transforma, ¿no? Eh, bueno, Ángel, estamos viviendo un momento muy difícil como país, ¿no? Como bolivianos, como ciudadanos. Nos hemos enfrentado el año pasado, el 20 de octubre, ha habido diferentes posiciones, unos, gente que postula que hubo golpe de Estado, gente que postula que hubo un fraude electoral, pero eso nos ha llegado, estamos en un momento donde nos hemos confrontado con esas ideas, ¿no? Y parece que es irreconciliable. Estamos en vías de ir a elecciones, pero no sabremos si alguna elección pueda sanar esas heridas que estamos llevando como familias, como personas, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos hemos polarizado tanto este último tiempo? Sergio, sería irresponsable no depositar esta responsabilidad en la clase política boliviana. En una clase política boliviana que ha detentado el poder por 14 años y que podríamos discutir si fue bueno o malo el proyecto político, eh, el, realmente los principios con los que se presentó este proyecto los podríamos discutir ampliamente, pero eso seguramente es una harina de otro costal y de otra conversación. El hecho es que durante 14 años sí ha habido una fuerza política que fue determinante para todos los destinos del Estado. Eso indudablemente genera un desgaste. No puedes detentar el poder por tantos años y pretender que la gente esté contenta o que toda la gente esté contenta. Y yo creo que si identificamos esto con responsabilidad vamos a tener un primer elemento. Pero el segundo elemento que ha sido el verdadero veneno para este contexto de polarización es que no hemos encontrado en las otras, en los otros relatos políticos, en los otros cuadros de la política nacional, una alternativa real a ese poder que ha habido durante 14 años. Entonces, esta ha sido una combinación explosiva y muy dañina para la población y para la gente en las calles. Tú dices bien y remarcas el hecho de la tensión social que se ha generado en octubre, pero la tensión social que se ha generado en octubre es simplemente la infección que estalla de algo que se ha ido acumulando durante el tiempo. Entonces, la insatisfacción de la gente por un poder que lo tenía todo durante 14 años y una inacción de los otros grupos políticos que no te brindaban una alternativa como población para que te vuelques masivamente a esa alternativa, ha determinado que tengamos que salir a la calle, que pidamos unos y otros o que se respete el voto, o que se anule la elección, o que se expulse al expresidente. Y en esa tensión yo creo que hemos quedado encapsulados en lo que tú has dicho con mucha sabiduría y que es uno de los motivos por los cuales he aceptado esta entrevista, querido Sergio, y es el hecho de los absolutos. En los relatos de lo absoluto, hoy lamentablemente habitamos un país que se divide entre pititas y masistas. Y esto es absolutamente dañino para una población, porque yo puedo estar legítimamente en desacuerdo en la forma en la que se ha llevado la conflictividad en octubre, pero eso no me puede hacer un pitita y tampoco me puede hacer un masista. Tengo que tener el espacio, tengo que tener la legitimidad y tengo que tener la anuencia de la población de aceptar que puedo pensar al medio y esto no me puede hacer tibio y tibio no puede ser un insulto, tibio no puede ser de ninguna manera una posición de ambigüedad, timorata, porque es justamente a lo que te está llevando esta conflictividad, a tener una posición. ¿Y por qué tenemos que tener una posición? ¿Quién ha dicho que tenemos que tener una posición? ¿Quién te da la etiqueta de hacer fila y decir, a ver, vos, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Punto, etiqueta, eres pitita. Y tú, a ver, ¿cómo estás, hermano? ¿Dónde vives? ¿Vives en el Alto? Ah, no, tú eres masista, pan, toma tu etiqueta. ¿Por qué tenemos que vivir con la etiqueta y con el estigma de una o de la otra posición política que en rigor a la verdad
ambas tienen sus extremos dañinos, ambas tienen sus polos que realmente te queman, que realmente te hacen daño, que realmente te separan. Si hoy, lejos de lo que ha pasado en octubre del año pasado, seguimos habitando los temores del fantasma de Evo Morales, los fantasmas del MAS, pero también los fantasmas de los pititas, porque hoy los pititas no están más. Los pititas, ¿qué podrían ellos realmente aplaudir de lo que pasa hoy con la clase política que nos gobierna? Creo que nada, porque quiero aspirar a que esa gente solamente tenía una aspiración democrática de que el gobierno del movimiento al socialismo termine, porque estaban cansados que después del referéndum se haya sostenido y que se haya manipulado todo el espectro político para que Evo Morales sea candidato. Ese desgaste yo lo acompaño, lo justifico, lo entiendo, pero eso me parece un valor democrático de una población agotada por esta acumulación de poder que es absolutamente legítima, pero no la identifico con lo que se está haciendo hoy a nivel gubernamental. Por lo tanto, quiero sacar de ese lodo a una clase social ciudadana que se ha manifestado con absoluto derecho. Luego es otra discusión, podríamos discutir si tenían la razón o no. Es otro tema. Tenían el derecho, lo han hecho legítimamente y han sido absolutamente efectivos. Eso hay que respetarlo y mucho. Justamente esto, libertad de expresión, y te invitaba porque tú has sido víctima de esto, ¿no? En tu face, mucha gente te ponen, tú eres masista y al día siguiente tú eres pitita y viceversa, ¿no? Estás en un pimponeo, digamos, ¿no? Que te van poniendo, además te van etiquetando la gente, ¿no? Y esta semana que está terminando, he iniciado la semana siendo mesista, o sea, yo le estaba haciendo la campaña a Carlos Mesa, o sea, imagínate la locura, ¿no? Sí. Exacto. Eh, ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en relación a la construcción de estos relatos? Yo hablé con mucha gente joven, muy joven, personas que tienen hoy 18, 20 años y tienen una posición en el imaginario que ellos van manejando. Me decían, es que hermano, Evo era un dictador, ¿no? Y bueno, yo crecí, yo fui parte de esta generación Evo porque viví 18 años, yo tenía cuando pasa la crisis del 2003, pero me toca vivir la llegada, el ascenso de Evo Morales, la Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos, el momento de desarrollo, conflictividades, el golpe cívico prefectural y bueno, por supuesto, esto último. En mi relato tengo otra concepción, no del dictador, sino más bien tal vez una visión antagónica a ellos, ¿no? Pero ellos en el imaginario tienen una construcción y no se les puede cambiar, ¿no? Uno les va hablando, pero pasó esto, antes era así, el neoliberalismo, las dictaduras, no vivieron en las dictaduras y por lo tanto ellos creían a un momento que estaban en plena dictadura el año pasado, ¿no? Es un relato también construido y hay una afluencia muy fuerte de los medios de comunicación también. Sí, sí, pero ahí, Sergio, otra cosa que se debe reconocer, y se debe reconocer sabiamente cuando quieres construir, cuando quieres ser equilibrado, también tienes que reconocer que los medios de comunicación han sufrido una suerte de encapsulamiento en torno a la pauta estatal. Y cuando una empresa privada encuentra un cliente, a ese cliente inevitablemente lo cuida. Vamos a hablar de esto desde el aspecto netamente del mercado. Las reglas del mercado te dicen que cuando encuentres a tu mejor cliente, a ese cliente lo tienes que cuidar, lo tienes que atender, tienes que ser absolutamente cordial con él. Y yo creo que también es sabio reconocer ese hecho. Yo creo que los canales de televisión, los medios de comunicación durante 14 años han aprendido que el Estado podía ser su mejor cliente,
y entonces inevitablemente lo han empezado a cuidar. Y los medios de comunicación o los periodistas que se animaban a tener una posición contradictoria al poder terminaban por fuera. Esto ha generado en el imaginario de los jóvenes, a la generación a la que tú también perteneces, una suerte de ¿por qué el poder puede operar de esta manera? Más allá de que haya sido así o no. Yo tengo que decir abiertamente que he tenido cargos ejecutivos en medios de comunicación y yo nunca he recibido una llamada pidiéndome que haga algo o que le haga agenda a alguien o que hable mal de algún político. No he recibido, pero sí debo reconocer que desde luego si en mi medio de comunicación había una entrevista que más o menos incomodaba o algo, pasaba algo extraño y a las 2 semanas desaparecía mi pauta o se disminuía, ya no eran 20 pases, se volvían 5 y era una suerte de castigo que no te lo decían, pero que estaba ahí. Y entonces vivías con 5 pases de pauta durante unas 3 semanas y parecía que te levantaban el castigo y de pronto te subían a 10 y luego a 15 y luego te normalizaban. Y entonces eso, Sergio, también es una forma de autocensura en la que hemos caído los medios de comunicación. Y está pasando ahora exactamente igual, porque de pronto recibes, sabes, sientes cómo los tonos de amabilidad cambian, los teléfonos ya no se contestan, los mensajes dejan de llegar y entonces terminas hablando con el viceministro y explicándole que no quisiste hacer esa entrevista y al final una vez más es la autocensura. Yo creo que ahí los medios de comunicación tenemos que recapacitar y tenemos que reestructurar nuestro trabajo para equilibrar nuestras necesidades económicas para que esto nos genere una libertad de opinión que no te vuelva presa de nadie. Yo, Sergio, y la gente lo sabe, tengo pensamiento social, muchas veces he defendido la gestión del presidente Evo Morales, he firmado una carta antes del referéndum que perdió Evo Morales con un grupo de intelectuales y gente que está un poco en el análisis, y firmamos una carta donde decíamos nosotros creemos que Evo Morales debería poder participar de una otra elección y no tengo miedo reconocerlo, porque eso también nos hace dignos y nos hace honestos y nos hace horizontales. Pero yo nunca he recibido ni nunca he hecho esas acciones a partir del hecho de querer pauta estatal. Por suerte he sido empleado, he sido coproductor en Bolivia TV, he sido coproductor en ATV, y soy empleado en RTP y a mí me pagan un salario por hacer claroscuro. Yo no recibo nunca, ni he recibido nunca dinero del Estado por hacer comunicación, y eso a mí me brinda la tranquilidad de hoy poderte decir abiertamente que el gobierno de Evo Morales se equivoca en muchas cosas. No le debo absolutamente nada al gobierno del presidente Morales. Y no le debo absolutamente nada al gobierno de la presidenta Yanine Áñez, y no sé si recibo mucha o poca pauta, y siempre me he mantenido exento de eso. Pero creo que los dueños de medios de comunicación no han tenido esa oportunidad. Se han dejado encapsular, hoy están encapsulados porque notas muy frecuentemente y muy rápidamente cuál es el medio de comunicación que apoya mejor, que acompaña mejor. Sientes y notas cuando el medio de comunicación deja de invitar llamativamente a cierto analista que sabes que le podría hacer bulla al actual régimen. Esto se sabe y la comunicación lo olemos a cometer, ¿no? Yo creo que este es el gran problema de los medios de comunicación, que se han dejado censurar y que luego se han autocensurado, que es lo más peligroso y lo más lamentable. Sí, no, es cierto, ya han habido varios textos, 2 textos que creo que se contraponen en relación a lo que dices. Uno es de Sacha Llorenti, eh, eh, se llama La verdad secuestrada, hace una relación de que cada medio de comunicación son también corporaciones empresariales muy fuertes y que por lo tanto van respondiendo a ciertos intereses, ¿no?
Y hace unos años salió también un libro de Peñaranda, ¿no? Control Sí, remoto, sobre los medios paraestatales, ¿no? Ambos textos se chocan, digamos, ¿no? Pero en relación a la gente, eh, a la ciudadanía en general, yo leía a un filósofo que es Martin Heidegger, ¿no? Y él decía, estamos en un estado de interpretados. Eso significa que hay personas que no los están pensando y nosotros ciudadanos dejamos de pensar y nos los ponen todo comidito, ¿no? Eh, Otro filósofo argentino, José Pablo Feynman, decía, no, es que es la filosofía del taxi. ¿Y cuál es la filosofía del taxi? Que una persona sube a un taxi y le dice, maestrito, ¿cómo está? Bien. ¿Y cómo está la economía? Y el maestrito le va a decir, no, estamos en una crisis muy fuerte, el PIB ha bajado, el Producto Interno Bruto está en 3 puntos pico, y el cliente le dice, ah, seguramente usted escuchó Herbol, yo escuché, o otro medio de prensa, yo escuché el mismo canal de radio y sé lo que vas a decir, ¿no? Eh, y este último tiempo estamos en eso, ¿no? De hecho, varios amigos, yo dejé de ver noticias hace mucho tiempo y alguna vez que teníamos alguna discusión, ellos me decían, pero Sergio, es que tú no ves noticias, no sabes. Y yo era, "Ah, bueno, pero en realidad me voy cuestionando por otros lados, ¿no? Pero ¿por qué hoy nuestra ciudadanía tiene tanta expectativa de la televisión y de lo que decía Heidegger con el estado interpretado? yo creo que porque los medios de comunicación van a seguir siendo los artífices de instalar opinión pública. Nosotros, desde los medios de comunicación, nosotros, los periodistas, vamos a instalar un relato siempre. Nosotros tenemos el poder de escoger qué vamos a dar con énfasis en las noticias, qué noticia es la que queremos acompañar y hacerle parte y contraparte, y cuál solamente queremos presentar como una nota periférica. Al tener este poder, Sergio, los medios de comunicación, desde luego que pueden instalar relatos. Y te lo digo, y la gente que nos está viendo en el canal de Facebook, va a coincidir conmigo si yo en este momento les digo, en instantes. Entonces es como que, ¡pum!, inmediatamente instalas en tu cabeza, eso es Bolivisión. Tenemos las imágenes, ese Unitel del 2003 y hasta el 2005, cuando finalmente renuncia Carlos Mesa, es una vez más esta forma de instalar, esta forma de generar opinión pública. Los medios de comunicación tenemos ese poder. Las redes sociales no están logrando desmontar ese poder porque las redes sociales se está volviendo ese patio trasero de esas casas de vecindad donde se gritaban de todo y se podían insultar y se tiraban las puertas y tiraban las ventanas, te puedes insultar. No hay un nivel eh, como para pensar que las redes sociales te pueden hacer cambiar lo que los medios de comunicación hacen. Entonces, los medios de comunicación, al tener ese poder, desde luego puedes instalar cosas como yo Bolivia TV no veo. No, no veo Bolivia TV porque no, el Evo Morales transmitía sus partidos de fútbol. ¿Hoy alguien ve Bolivia TV? No, porque Bolivia TV no logra tener esa capacidad de instalar en el imaginario. Lo único que instala es resistencia. Hoy es el canal oficialista. Ayer era el canal de Evo Morales, ¿no? En cambio, los otros medios de comunicación sí, son maleables, logran instalar. El hecho de que yo te diga tu cámara en ATV y que puedas tú con tu celular mostrar cualquier cosa y que eso se transmita al éter a nivel nacional, te hace sentir el poder de exteriorizar y de compartir un contexto que a ti te parece, que es tu lectura. Si yo hago ese ejercicio permanente, no estoy democratizando la información, porque parecería que esto es un hecho ciudadano que a mí me permite ser un periodista, y no es así.
porque yo voy a saber cuándo poner tu video, en qué momento, en qué espacio. No me vas a robar a mí mi editorial, no me vas a robar a mí mi noticia principal. Si yo quiero hacer énfasis en que Romero se ha equivocado al dar una nueva fecha de elecciones, voy a presentar la conferencia de Romero, voy a entrevistar a un senador del MAS, luego voy a conseguir un analista que más o menos me lleve las aguas por ahí, y habré instalado el relato de que el Tribunal Supremo Electoral se ha equivocado. Un medio de comunicación que te presente de manera horizontal y equilibrada todas las miradas, te aseguro, pero te pongo la firma, que es un medio de comunicación que no te atrae, que no te llama, que no te va a convocar, porque somos muy poco intuitivos en ese sentido. Queremos escuchar necesariamente a alguien que nos dé la razón. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces esto de, no, escucharlo a John. No, John, la verdad es que siempre le da el clavo. Claro, es uno de tus representantes, es una persona, escucharlo a la Arana, no, la Arana es el que la tiene clara. Pero yo creo que es justamente esa necesidad de poder escuchar a esa persona que te está dando la razón, no que te construya una opinión. Acaba de pasar con el tema del militar que golpeó a un asaltante en el Alto. Si tú empiezas a hablar desde la visión de los derechos humanos, si tú empiezas a hablar desde la reflexión de que el abuso de poder de un profesional, un militar es un profesional que se ha especializado en el uso de la fuerza, es un profesional en el uso de la fuerza. Por lo tanto, si yo como ciudadano común y silvestre, además teniendo al hombre uniformado, estoy en una confrontación con él, he perdido todo. Yo no le puedo responder los golpes porque estaría golpeando a un hombre que está bajo bandera. Yo no me puedo defender insultándolo porque una vez más estaría abusando a una autoridad. Pero él sí lo puede hacer todo. Él me puede reducir, él me puede golpear y él me puede humillar. Pero no, hoy pesa más el relato de, tenemos un soldado héroe que ha defendido a la población y ese ratero ha tenido su merecido. Entonces, ¿de verdad nos preocupa la inseguridad que nos brinda un asaltante? ¿De verdad me da miedo que un asaltante ahorita yo salga a la calle y me muela a golpes y me robe el celular? Si estoy validando que un militar venga y lo golpee. Entonces, ¿por qué tenemos que resolver nuestra inseguridad con más inseguridad, ¿no? Pero fíjate cómo los medios de comunicación pueden instalar el imaginario de que tenemos un soldado que es un héroe, que luego no ha ido a hacer la denuncia, no ha seguido con la denuncia, nunca firmó un papel diciendo, sí, yo lo he atrapado a este hombre asaltando y quiero y que se le inicie un proceso. El asaltante, el presunto asaltante, ha terminado libre a las 8 horas y hoy no se sabe nada, ni del asaltante ni del militar. Entonces, ¿se ha hecho justicia? Solamente por golpearlo se ha hecho justicia. Pero este debate es muy complicado en las redes, porque estamos inundados de gente que quiere encontrar al héroe, quiere sentir que el soldado ha hecho un acto heroico. Y cuando le dices derechos, entonces dices, estás defendiendo al militar o al asaltante. No, pues que le den una palmadita en el hombro y que le den un abrazo y que le digan que no lo vuelva a hacer. ¿Te das cuenta? Eso es. Y hay Ángel, pero también existe como una hipocresía social, ¿no? Hace un par de semanas estábamos todo el mundo indignado por la muerte de George Floyd, ¿no? Que el abuso de poder, que cómo van a matar a una persona, a golpes, un policía. Eh, Aquí no se levantaron porque no era nuestra coyuntura, pero sí hubo mucha opinión en redes sociales, ponían sus imágenes, ponían sus opiniones. Y a las 3 semanas eran todos bravos militar por haber hecho patria, ¿no? Entonces, hay como una hipocresía social también. Ahora, ahí lo que pasa es que mucha gente está confundiendo una vez más y dice, no puedes comparar un hecho racial que ha sido castigado a nivel mundial con un ratero de poca monta. Y no estamos haciendo esa comparación. Nadie está hablando del tema racial. El tema racial es otro tema, que luego igual lo podríamos relatar, porque yo no sé si mañana lo encuentran en la calle al exministro Navajas, si un militar lo puede agarrar a golpes. Al final del día lo que se sabe es que nos han robado millones de dólares, ¿no? Entonces,
pero por ahí es castigado en las redes, ¿no? Si al señor Navajas alguien lo golpea o lo agrede verbalmente siquiera, acusándolo de algo, claro, no se ha terminado el proceso, no se ha investigado, ahí podremos ser políticamente correctos todos. O si no, al señor Montes, por ahí está paseando en alguna calle de Santa Cruz, si es que ha vuelto de los Estados Unidos, por ahí algún policía o algún militar o algún civil lo puede encontrar en la calle y le empieza a dar de golpes, alguien lo filma. Vamos a ver qué piensa la sociedad en su conjunto en relación a un acto así, porque la presunción de inocencia, al no determinarse culpabilidad, también le brinda esa protección a una persona, aunque haya sido encontrada en flagrancia, pues tendrá que llevar su debido proceso. Si nos vamos a poner así como de rigurosos, vamos a encontrar hartas aristas ahí que están sueltas. Pero lo que tú decías es cierto. La gente no quiere comparar lo de Floyd porque dicen ese ha sido un hecho racial y aquí no ha pasado un hecho racial, era un ladrón de poca monta. No, hagan la relación en el abuso de fuerza, porque ¿por qué Floyd termina en el piso? Floyd no termina en el piso por negro. Floyd termina en el piso porque es acusado de haber intentado pagar con un billete falsificado. Entonces había un hecho en flagrancia denunciado y que un policía toma a la persona y la reduce. Entonces, después que haya muerto por un crimen de odio racial, es otro tema, pero Floyd termina en el piso por una denuncia de robo, exactamente igual que este señor en el Alto. Lo que estamos criticando es el exceso de fuerza ejercida por el policía mientras Floyd le decía no puedo respirar y ejercida por el militar que lo seguía golpeando cuando le pedía paz. El asaltante, el presunto asaltante le decía paz, paz, es la primera vez que robo. Pedía paz y además reconocía su error. ¿Había algún motivo para seguirlo golpeando? No. Exactamente igual que en el caso de Floyd. Si el caso de Floyd, en vez de ser Floyd, hubiera sido un hombre anglo, blanco, entonces ya no tendríamos la referencia del crimen porque perdió la vida. Floyd perdió la vida. Independientemente si es negro o blanco, perdió la vida por un abuso de poder de un policía. Exactamente. ¿Qué pasaba si mataba el militar al asaltante? ¿Tendríamos el mismo relato? ¿Tendríamos la misma reflexión? ¿Creeríamos que se ha actuado con justicia? Esas son estas pequeñas cosas que se nos disparan a veces cuando queremos reflexionar, especialmente en las redes, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este alto nivel de violencia? Pero violencia social, ¿no? Mm. No solamente estamos polarizados, sino también hemos llegado a un grado de enfrentamiento, de comenzar a pinchar al otro, estamos muy violentados, ¿no? En sí. Sí, pero yo creo que tiene que ver una vez más con la acumulación. En la acumulación nos han vendido los medios de comunicación con mucho acento el tema de que, por ejemplo, en el Alto solamente habitan salvajes, ¿no? Eh, Ahí vuelvo a lo que te decía antes y cómo los medios de comunicación tenemos el poder de instalar en la opinión pública algunos aspectos. Porque durante la cuarentena rígida solamente se mostraban noticias de las zonas en el Alto que estaban infringiendo la norma. Pero yo soy periodista y me he movilizado todos los días de la cuarentena, absolutamente todos los días. Y en medio de la cuarentena rígida, había días que tú ibas a la 21 de Calacoto y había trancadera de vehículos. O ibas a alguna zona de Chumani y te encontrabas muchos vehículos, pero muchos vehículos de verdad. Y entonces tú te preguntabas muy fácilmente y decías, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué solamente el Alto es noticia? ¿Por qué solamente hablamos de los salvajes del Alto que no quieren eh, acatar la cuarentena? Hoy, hoy, revisen los datos de cuántos contagiados por COVID-19 hay en el Alto y cuántos contagiados por COVID-19 hay en la ciudad de La Paz. Se van a sorprender. El hecho es que hemos instalado en el imaginario de la gente que en el Alto son unos desordenados y además que son masistas y que por eso no quieren cumplir las normas. Cuando perfectamente podríamos haber instalado en el imaginario de la gente un relato que es un poquito más cercano a la realidad y que es gente que vive al día,
que es gente que literalmente se puede estar muriendo de hambre y que es gente que de verdad necesita trabajar. Luego podemos también instalar ahí un porcentaje de indisciplina, exactamente como la hay en la ciudad de La Paz. Hay un porcentaje de gente que no cree en el virus, como hay también gente que no creía en el virus en la ciudad de La Paz. Pero ¿por qué nuestra necesidad de enfocar en una población específica esas nuestras pasiones? Y entonces, Sergio, entre pititas, entre masistas, entre salvajes, entre jailones, dime cómo no va a estallar una pequeña bomba de insatisfacción, de intolerancia, de falta de criterio en relación al análisis más profundo de toda, integral de toda la problemática. Entonces, una vez más, estás obligado a formar parte de uno de los bandos, porque si no, eres un tibio, porque si no, eres un comodón, o no estás diciendo las cosas como son, o estás defendiendo a alguien y al día siguiente al otro, ¿no? Yo creo que estamos en medio de una coyuntura muy difícil y que se va a poner peor. Se va a poner peor por las elecciones, se va a poner peor por el desempleo, porque las empresas no pueden más, no pueden más. Inclusive hoy hablaba con un dueño de un restaurante y me decía, si he logrado volver a vender el 10% de lo que vendía antes de la pandemia, es mucho, y te estoy exagerando. Y esto es real, porque independientemente de que exista el delivery, independientemente de que existan estas posibilidades, no es lo mismo que tengas tu local abierto. Y a eso le tienes que sumar que no toda la gente puede comprar en delivery, porque sería hermoso pensar que puedes estar en tu casa y recibir la comida en casa. ¿Qué pasa si te has quedado sin empleo? ¿Qué pasa si en unos días tienes que pagar la cuota al banco o tienes que pagar tu alquiler? ¿Te vas a pedir un pollo frito? ¿Te vas a pedir una hamburguesa? No, estás cuidando los centavos y eso nos está violentando, nos está frustrando y la gente no lo quiere entender. Lo quiere instalar siempre en uno de los dos bandos. Y eso es lo que tenemos que deconstruir nosotros, Sergio. Entender que la gente le está pasando mal y no tiene que ver con que el gobierno lo haya hecho mal o bien, simplemente le está pasando mal. Luego el análisis podrá ser una vez más amplio y suficiente como para encontrar responsables, pero hoy la gente le está pasando mal. Y entonces necesita liberar esas frustraciones, necesita liberar esos odios, necesita etiquetar a alguien o entregarle a alguien y depositar en él esa mi frustración. Entonces tú eres el culpable. Tú que dices que Floyd es lo mismo que el asaltante del Alto, me estás coartando a mí, me estás quitando a mí la libertad de sentir que hay un soldado héroe. Y el que defiende al soldado, habrá aparecido otro que dirá, tú no estás respetando los derechos y estás fomentando que mañana militares y policías nos abusen en la calle y que nos agredan y que nos humillen. Y en esos dos relatos, de verdad no podemos encontrar un espacio en el que sencillamente yo te pueda decir legítimamente, entiendo tu frustración, entiendo que te sientes absolutamente superado por lo que estamos viviendo, pero tratemos de salir juntos independientemente de que tú creas en A o en B, independientemente de que seas del Bolívar o del Stronger, tratemos de hacerlo juntos. Cuando todo esto se normalice nos volvemos a sacar la mugre si quieres, pero ahora nos acompañemos porque como que no es tiempo de nadie, ¿no, Sergio? Sí, la verdad que hemos llegado, Zizek decía el fin del mundo, ¿no? En uno de sus artículos en relación a Matrix más. Sí. Eh, pero ¿tú crees que este tiempo, más allá de la pandemia, porque por supuesto la pandemia nos ha agotado a nivel mundial, nos ha puesto con muchas inquietudes, no hay certezas, la economía global, por supuesto que está cayendo, y localmente lo mismo, ¿no? Muchas empresas, muchas microempresas se comienzan a cerrar, todo eso. Pero en términos de esta libertad de expresión que hablábamos, eh, este momento no solamente como un estado policíaco, ¿no? Porque hace unos meses el Estado mismo decía vamos a sacar un decreto y los que desinformen adentro, digamos, ¿no? eh, pero al margen del mismo decreto hay un retroceso social con, con, con estas nuestras personalidades que nos gobiernan hoy.
Eh, Porque si bien, digamos, en el relato que decíamos de la acumulación de fuerzas, que eso comienza también en el 2016, ¿no? El 2015 hay una elección donde sale el presidente Evo Morales con 61% y con mucha esperanza porque estaba viniendo de una construcción de desarrollo muy fuerte, ¿no? La construcción de teleféricos, del satélite, carreteras, industrialización, etcétera. Eh, pero en 2016 hay un quiebre. Es el 21F y a partir de eso comienza una escalenada muy fuerte propaganda, pero después de eso, lo que vivimos, yo me ascribo a la teoría del golpe, podemos relatarlo, hablar de eso en otro programa, en otra charla, ¿no? Pero a lo que me voy es que este tiempo tú sientes que ha habido un retroceso en términos de libertad de expresión, en términos de las mismas personas decir, bueno, yo soy del MAS, hoy me siento perseguido, si digo esto, si publico esto, y que esta locomotora viene también desde el gobierno, ¿no? Tenemos un ministro de gobierno que despierta y Evo Morales me ha dado pesadilla por culpa de Evo Morales y sale en conferencia de prensa y persecución, ¿no? Mira, no sé si ha habido un retroceso, pero sí ha habido una contracción, ¿no? Eh, Asumo que la clase política, después de que se va Goni, termina absolutamente atolondrada, termina groggy, había recibido un golpe severo. Evo Morales gana las elecciones con mayoría absoluta el 2005 y se termina de instalar un imaginario que le decía a esa clase política que había gobernado hasta entonces con esas megacoaliciones de ADN, MIR, MNR, cruzabas ríos de sangre, ¿no? O sea, todas estas cosas que hemos conocido de la clase política neoliberal, queda absolutamente contraída y tiene que retroceder. Yo la verdad es que, hablando estrictamente del tema de libertad de expresión, yo creo que hay una contracción antes que un retroceso que está empezando a volverse a organizar y está volviendo a salir. Esto no puede instalarse a partir de las amenazas de bloqueo ni de las movilizaciones de sectores sociales claramente identificados con una visión política. Pero sí yo lo identifico en la gente que ha tenido que hacer un alto y un silencio, hoy está volviendo a hablar, hoy está volviendo a opinar, hoy otra vez vuelve con el meme. Entonces, yo no sé si se ha retrocedido, pero sí se ha contraído. Sí ha habido un momento en el que, claro, la salida de Evo Morales, que para mí siempre va a ser un error enorme, enorme, toda esa salida y esa renuncia masiva me parece de lo más poco inteligente que ha sucedido en la política nacional en las últimas décadas. Ha generado desde luego me contraigo, retrocedo, guardo silencio y veo cómo me vuelvo a acomodar. Y esto seguramente le era beneficioso a relatos como los que quiere instalar Arturo Murillo, porque si nosotros revisamos las declaraciones de Arturo Murillo, legislador, pues no vamos a encontrar mucha diferencia a las declaraciones de Arturo Murillo, ministro. Y creo en ese sentido que todos conocíamos cómo venía la mano. Creo que sabemos de memoria cómo es el accionar y el actuar de esa persona en lo político, así como podríamos reconocer acciones que de alguna manera también se han debido identificar como torpes en la verborrea que tenía Juan Ramón Quintana. Yo la verdad es que en ese tema siento y quisiera tener el absoluto equilibrio de que sabíamos quiénes nos gobernaban y sabíamos quién era el ministro de la presidencia y conocemos quién es el ministro de gobierno hoy. Lo que no puede suceder es que esa manera de hablar, esa manera de declarar, o algunos hechos aislados, sensibles pero aislados al final del día, nos hagan a nosotros también sentir que tenemos que callar por miedo. Yo creo que eso sí está desapareciendo, que hubo en un momento, pero que está desapareciendo porque
nada. Al final del día, igual no es que el gobierno hace las cosas de la mejor manera como para que te pongan la etiqueta de que eres un terrorista cibernético y que estás mintiendo en las redes, ¿no? O sea, si mañana nos presentan una investigación seria en relación a las muertes en Sencata y nos muestran los responsables de las muertes, pues les vamos a creer que se ha hecho una investigación y que se tiene culpables. Hasta eso, por algún motivo, no quieren investigar las muertes de Sencata. Hasta el día que nos digan quién ha pagado los millones que se han pagado por los respiradores, pues desde luego queda en la nebulosa de que ha habido un hecho flagrante de corrupción con millones de dólares en mitad de una pandemia que debería ser castigada por el mundo, no solamente por el Estado boliviano. Pero todas esas cosas hacen que también el gobierno retroceda y baje un poco el tono. Lo de Arturo Murillo más parece una cuestión personal porque luego entrevistas a otros ministros y no los sientes tan valientes, ¿no? No los sientes tan avispados en esa línea de querer amedrentar a la población y querer atemorizar a ciertos sectores. Por lo tanto, yo la verdad es que no le daría tanta importancia a Arturo Murillo, no le daría tanto peso, porque considero que además se tienen que poner en campaña en algunos días, en algunas semanas, y eso les va inevitablemente a hacer bajar el tono. Han decidido ser candidatos, entonces no pueden solamente gobernar, tienen que también hacer campaña. Y esto va a abrir un poco los espacios para que todos los relatos y todas las voces puedan tener un espacio como para participar. Pero una vez más, yo, Sergio, en el espíritu de absoluta justicia, te puedo decir que no es muy diferente. No es muy diferente la cantidad de autocensura que había en el gobierno del presidente Morales y la cantidad de autocensura que tenemos en este gobierno. Cambian un poco los actores, cambian un poco los medios, pero se sigue sintiendo lo mismo, porque lamentablemente la clase política ha encontrado en los medios de comunicación y en su pauta estatal, que también la opera Yanine Áñez, la posibilidad de manejar un poco el tono en el que hacemos nuestro trabajo en los medios de comunicación. Sí, interesante lo que dices y cada vez va bajando la sintonía también, ¿no? Y mucha gente también ya está perdiendo muchísimo el miedo, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos para sanar en este tiempo? ¿Crees que va a costar mucho para reconstruirnos como sociedad, como bolivianidad? Eso sí creo que ha retrocedido o que nunca estuvo y que estaba muy bien cubierto. Y creo que esa es una tarea que tenemos que asumir nosotros como ciudadanos, independientemente de nuestra participación política, independientemente del trabajo que realizamos. Creo que como ciudadanos tenemos que asumir que no habíamos derrotado al racismo y a la discriminación. Tenemos que asumir valientemente que no habíamos sido esa sociedad modelo que hablaba de cultura de paz y que en su constitución política del Estado reafirmaba que éramos una sociedad de paz. Pero para esto, yo creo que antes de esperar que cambie el jailón o que cambie el alteño, simplemente para poner dos etiquetas como las que nos han obligado a relatar en los últimos meses, yo creo que tiene que ser y tiene que haber un proceso interno real de qué es lo que verdaderamente me asusta del otro, del diferente. ¿Qué le asustará al citadino del alteño? ¿Y qué le asustará al alteño del citadino? ¿Qué es lo que verdaderamente yo conservo acá adentro y que me genera un conflicto, que me genera un juicio, que me genera una etiqueta, que me genera el hecho de verte de reojo en la calle y no poderte ver a los ojos? Yo creo que este trabajo es importante, porque en cuanto identifiquemos qué es lo que nos asusta del otro, entonces lo vamos a poder desactivar en nosotros. Si queremos que lo que nos asusta del otro simplemente cambie el otro, vamos a estar siempre en tensión, porque yo voy a defender mi posición, porque voy a defender a mi familia, voy a defender lo que he aprendido, lo que he escuchado, voy a defender a mi clan. Eso lo hacemos desde que vivíamos en la cueva. Entonces, yo creo que ha llegado el tiempo de no abandonar nuestros clanes, pero sí saber escuchar al clan del frente, saberlo interpretar, saber identificar en él
¿Qué es lo que podría estarme diciendo que me puede servir para construir una mejor relación? ¿Y qué es lo que yo le puedo decir a ese otro que me puede ayudar y que le puede ayudar a él a construir al menos un espacio donde podamos debatir, dialogar? Yo creo que las aspiraciones de paz, de pacificación, de diálogo, solamente se construyen cuando comprendemos que lo que menos nos gusta del otro es porque habita sensiblemente en mí. En mí tiene que habitar algo muy poderoso que me hace temerte, porque me identifico, porque me reflejo, porque hay algo ahí que también me incomoda y que me hace actuar en correspondencia. Yo considero, Sergio, que tenemos un largo camino, enorme camino, que no se resuelven con las elecciones, lamentablemente. Estas elecciones que vienen todavía son una disputa de antimasistas y de personas que no quieren que vuelva el neoliberalismo y estos otros relatos. Todavía no hemos llegado al punto verdadero de ir a elecciones, de ir a escoger autoridades porque creemos en ellas. Y esa es otra pena. Vamos a ir a votar en octubre o en diciembre o al año, cuando votemos, vamos a ir a votar con nuestro estómago, vamos a ir a votar con nuestras pasiones. No vamos a votar por un proyecto país, vamos a votar porque no queremos que el otro, estés del lado que estés, no queremos que el otro siga gobernando, no queremos que el otro vuelva a gobernar. Y ese es un daño severo. Por eso yo considero todavía que las próximas elecciones son unas elecciones de transición. El gobierno que venga va a tener la enorme tarea de pacificar socialmente y tratar de encontrar actores en la sociedad que empiecen a debatir un nuevo país. Y seguramente en 5 años podríamos estar aspirando a estar votando por un proyecto político que realmente tenga una base en las necesidades de la gente. Hoy todavía no, hoy todavía no, hoy todavía vamos a ir a las elecciones, lamentablemente, a votar con nuestro hígado. Y la verdad que va a ser así, ¿no? Yo igual soy de los creyentes que una elección no va a resolver nada. Va a resolver en términos de un gobierno legal, legítimo, que va a poder sí tener una gestión totalmente diferente a la que hoy tenemos. Siento que hay una improvisación muy fuerte, ¿no? Y eso lo escuchaba también en un analista, Marcelo Silva, ¿no? Que decía, el gobierno está jugando a una improvisación, ¿no? Sí. Y que eso le está haciendo mucho daño eh, a la gestión pública, sobre todo a la construcción de Estado. Sí. Falta mucho, tenemos un camino muy grande para reconciliarnos, tenemos un camino que va a costar mucho a las generaciones que vienen, a las generaciones que se van a enfrentar, a la nueva clase política, porque también siento que esta elección va a significar la jubilación de muchos viejos políticos y que tienen que surgir también nuevos liderazgos obligados. Eh, hay caras nuevas también, hay jóvenes presentes en diferentes terrenos y eso es sano siempre para la pluralidad de voces, ¿no? Bueno, Ángel, muchas gracias por haber tenido esta charla tan abierta, tan sincera. Eh, yo sé que eres una persona social, no lo dudo. Eh, Fuerte las críticas que uno siempre va teniendo en Facebook, pero de eso se trata también, ¿no? Mientras uno genera más voces, es porque algo está haciendo bien, ¿no? Ya lo decía en el mismo Quijote, ¿no? Mientras los Pedros ladran es porque algo se está haciendo bien. Eh, Unas palabras para despedirnos, querido Ángel. Agradecerte a ti los temas que hemos abordado, que hemos conversado. Como tú bien dices, siempre vamos a tener voces que nos van a juzgar, que van a criticar, y de eso también se trata la democracia, de eso también se trata la convivencia. Hablabas de los absolutos y la verdad es que de ninguna manera pretendemos ser uno de ellos. Los absolutos nos han hecho daño, los absolutos nos están haciendo daño y nos están alejando de una convivencia de paz. Los absolutos nos están alejando de debatir la despenalización del aborto, los absolutos nos están alejando de abrir el debate en relación a una educación
sexual abierta en los colegios que evite tanto abuso contra niñas, niños y adolescentes. Los absolutos nos están alejando de el amplio debate que tiene que ver con el respeto de derechos fundamentales, que no puede ser una visión de izquierda, no puede ser una visión progresista. Los derechos fundamentales se deben respetarse y deben saber cuidarse independientemente de la visión que tengas en relación al mercado, porque al final nos estamos dando cuenta que todo se reduce al mercado. Hay gente de derecha y de izquierda, pero que siempre recae en la visión de mercado. ¿Por qué no recaemos en la fuerza que tiene la convivencia? ¿Por qué no recaemos en esa fuerza que debe tener el bien común? El hecho de que yo pueda legítimamente decir en las redes y que se me respete y que no por eso recibas inbox insultando a tu madre, diciéndote de que te vas a morir, amenazándote de que si te ven en la calle te van a agredir. Esa no es una construcción de paz. Yo lo último que quiero decir es que sepamos separar el hecho de justicia y el hecho realmente heroico que ha podido tener el soldado hasta el punto en el que evita un robo y reduce al presunto delincuente. Pero sepamos criticar a continuación el abuso y el exceso de poder, porque esa representación luego la podemos encontrar en todas partes, en todas partes. No podemos ser personas que decimos que respetamos las diversidades sexuales, pero castigamos a nuestro hijo si lo encontramos conversando con una persona gay o lesbiana. Entonces ahí hay un doble discurso y tenemos que concentrarnos en qué es lo importante para convivir, qué es lo importante para vivir en paz y qué es lo importante para que seamos una sociedad independientemente de nuestros criterios que dialoga de manera permanente. Gracias, Sergio, de verdad te agradezco mucho este tiempo. Muchas gracias, Ángel, y tienes toda la razón. Otro de los absolutos gigantes siempre ha sido la religión. Es el tema del aborto, ¿no? Es un tema que hay que discutirlo desde muchas aristas, ¿no? Siempre la mujer ha sido vista como una ciudadana de segunda, ¿no? Y mientras no tome sus propias decisiones, no va a ser una ciudadana, y eso simplemente yo lo resumo en la decisión del carácter del aborto, ¿no? Sí. Pero es otro debate fuertísimo, ¿no? Pro vidas, aborto. Seguramente algún momento analizaremos esto. Bueno, agradecerte, Ángel, muchísimas gracias. Gracias, hermano. Que estés Chao, bien. mi hermano, estamos en contacto. Chao, chao.